Cada semana, compartimos un mensaje nuevo. Bienvenidos a un encuentro con Dios. Celebra la paternidad. El texto base donde vamos a fundamentar la lección de esta semana se encuentra en Hebreo. Hebreo capítulo 11, yo leo del verso 17, dice: por la fe Abraham fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Alguien diga amén a la palabra del Señor. Gracias, tome su asiento. Gloria a Dios. Dios es bueno. God is good. Algo así, yo creo que sonó así en inglés. Santo. Puro bilingüe. Santo Dios. De vez en cuando hay un pastor acá que cuando llega al aeropuerto, él no habla inglés acá, pero dice que cuando llega al aeropuerto, que va para el norte, fluye. Empieza a fluir en inglés. Yo fluyo acá en el altar más o menos. Santo Dios. Are you ready? Pues vamos a recibir la lección de esta semana. Celebra la paternidad. Si tiene un padre ahí al lado, dígale: celebra la paternidad. Dice: Abraham es conocido como el padre de la fe. Es llamativo que aún desde el lugar de los tormentos, el rico llamó a Abraham padre. ¿Alguien recuerda de qué rico? Bueno, amén. Oye, aquí leen Biblia. Eso es lo bueno, congregarse en Osana. El rico de la historia del rico y Lázaro. Sé que él, estando allá en el lugar de tormento, llamó a Abraham padre. Imagínense. Sucede que en efecto Abraham no solo es padre de la fe, sino que también es padre biológico, por cuanto tuvo hijos, entre ellos el hijo de la promesa llamado Isaac. Para el apóstol Pablo, todos los hijos de la fe somos hijos de Abraham. Así pues, Abraham es padre de la nación de Israel. De hecho, oramos por Israel, lo que está sucediendo hoy en día en Israel. Bendecimos a Israel y oramos por Israel. Que la mano de Dios sea sobre ellos. Por su descendencia a través de Isaac, Jacob, y a la vez padre de la fe por su descendencia espiritual por medio de Jesucristo. Al considerar la paternidad de Abraham, abocaremos su relación con su hijo Isaac, considerando las experiencias más trascendentales que se dieron en la relación paterno-filial, obvio, en la doble dirección. Aquí en la escena está el padre, en este caso pues Abraham y su hijo Isaac. Y hay alguna experiencia que ellos vivieron que sin duda alguna nos bendecirán hoy. La paternidad es tan ligada a Abraham que tan solo mencionar su nombre sugiere implícitamente la idea pues que Abraham significa padre de multitudes. Al asumir este estudio, la relación entre Abraham e Isaac
pretendemos descubrir las edificantes y profundas lecciones prácticas sobre la paternidad desde el punto de vista bíblico. Recuerda, aquí vamos, la lección habla de la paternidad, pero una paternidad enfocada en la Biblia, en lo que la Biblia nos enseña. Fíjese esto. Para nosotros esto es en extremo importante, ya que la tendencia cultural que se pretende imponer, que es lo que vivimos día a día, que se quiere imponer en nuestro hemisferio, incluye la minusvalía de los conceptos varonil, santo, ayúdanos Padre, del hombre, la eliminación de la figura paterna y con ello la distorsión de la paternidad. Yo no quisiera meterme en esto porque la lección está bastante jugosa, pero es una realidad. Hoy lo que la sociedad busca es, como dice acá la lección, rebajar la masculinidad del hombre y efectivamente pues su paternidad. Y usted ve que, ay Padre, yo no me voy a meter con las hermanas. Usted sabe que hay hermanas que son mamá y papá, ¿no? Y hay otras que son papás, mujeres que dicen que son papás. Pero Dios nos ayude. Pero esa es la realidad de la sociedad en que vivimos y lo que se nos ha querido implantar. Pero siendo la Biblia nuestra norma infalible de fe y conducta, se nos impone descubrir el rema de la paternidad como nuestro modelo a seguir. En la paternidad bíblica se encierra la bendición para el padre, para el esposo, para la madre, para los descendientes del matrimonio, incluyendo, dice que acá, incluyendo a los hijos, a los nietos, a los bisnietos y a la siguiente generación. Padre, yo quisiera llegar así como mi abuela, que vio hasta su tataranieto. Santo Dios. Quiera Dios ayudarnos con esta lección a restaurar la figura paterna cada vez más disminuida en nuestra sociedad. La Biblia nos deja en relación entre Abraham e Isaac un cuadro donde encontramos parámetros cristocéntricos sobre la paternidad. Y he aquí 4 experiencias claves en relación entre Abraham e Isaac que constituyen la fuente para nuestro estudio de esta semana. Are you ready? ¿Estás listo? Gloria al Señor. La primera experiencia que nos deja, diga conmigo, el pacto de paternidad. Una vez más diga conmigo, el pacto de la paternidad o de paternidad. Un padre, escuche esto, un padre de fe establece pacto con Dios. ¿Habrá aquí algún padre de fe? La primera ocasión en que Abraham, o donde Abraham una vez recibió el milagro del nacimiento de Isaac, la primera acción, dice, y por tanto se convirtió en padre. La primera acción dice que fue sellar el pacto con Dios por su hijo. Porque un padre de fe hace pacto con Dios. Mire, yo le recomendaría a todos los padres, como bien lo dice la lección, para decir algo sobre lo que ya está dicho. Pues sí, a veces vale la pena recordar.
Mire, un padre de fe hace pacto con Dios. Padre, haga pacto con Dios por sus hijos. Y yo creo que eso no debe ser una cosa difícil para un padre. Porque todo padre quiere el bien para sus hijos. ¿Estarán aquí esos padres? Acá vinieron un par. Ojalá y vengan al segundo y al tercero. Génesis nos lo dice. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó a Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Génesis 21, 3 y 4 está. Tal como Dios se lo había ordenado, previamente Abraham circuncidó a su hijo Isaac cuando cumplió los 8 días de nacido. Abraham tuvo que esperar 25 años para ver la promesa de Dios cumplida. Entendemos por la escritura que el nombre de Isaac significa risa, por cuanto Sara se rió al escuchar el mensaje celestial que le había notificado, o la noticia que le había dado el ángel Abraham sobre el nacimiento de su hijo. 10 años antes del nacimiento de Isaac, Dios había establecido la circuncisión como una señal de pacto entre Jehová y Abraham. Santo Dios. Imagínense esto. Dios había dado ordenanza 10 años antes, o había establecido cómo debiera de hacer Abraham cuando naciese Isaac. Y así de manera que se estableciera un pacto con Dios. Y efectivamente lo primero que Abraham hizo, luego de que Dios le hubiera concedido el milagro, porque recuerde que Isaac es un milagro. Mire, nuestros hijos son un milagro de Dios. ¿Escuchó eso? Nuestros hijos son un milagro de Dios. Que nada, no, pero pastor, lo que pasa es que tú no lo conoces. Es terrible. Son un bendito milagro de Dios. Porque Dios nos lo dio. Vamos. Gracias por aquellos que creen que sus hijos son un milagro de Dios. Circuncidar a Isaac, según lo ordenado por Dios, fue para Abraham, escuche esto, introducir a su hijo al pacto con Dios. La circuncisión, señal de pacto, le enseñaba a Isaac, en primer lugar, su especial diferencia con el resto de las naciones. El pacto colocaba a Isaac como prioridad o propiedad, de Dios y del pueblo escogido por Dios. Me gusta eso. Abraham hace pacto con Dios, circuncida a Isaac, y cuando en ese acto de obediencia que hace Abraham, dice, en esa obediencia, un padre de fe establece pacto con Dios. Cuando Abraham obedece, dice que fue Abraham a introducir a Isaac en el pacto con Dios. Cuando Abraham obedece, él está diciendo, ¿sabes qué? Mi hijo tiene pacto. Es un hijo de pacto. Introdujo a su hijo en el pacto con Dios. Fíjese, en el nombre de Jesús, nuestros hijos son hijos de pacto. Hay más o menos algunos que lo creen. Ahora, si usted no se lo cree, imagínese. Ahora pregunto, ¿Isaac sabía? Ni tenía idea de lo que estaba haciendo el papá. Pero era la responsabilidad del padre. Lo que el padre estaba haciendo, ¿sabes qué? Mi hijo no es un hijo cualquiera. Mi hijo
Es un hijo bajo pacto. Y lo introdujo en el pacto. Y el pacto colocaba a Isaac como propiedad de Dios. Abraham estaba diciendo, cuando Abraham llevó al niño a circuncidarlo, estaba diciendo: hey, este no es un niño cualquiera, este no es un niño cualquiera, este es un niño que está bajo pacto. Este hijo no es propiedad de Satanás, este hijo es propiedad de Dios. Y esa misma lección, esa misma enseñanza la recibe Isaac. Isaac entiende, obvio, más adelante, que él no es del común. Él es del pueblo escogido por Dios, separado por Dios. Pero esa responsabilidad la inició ¿quién? El Padre. En segundo lugar, la circuncisión es para Abraham el reconocimiento de su incapacidad personal para formar una familia. Una familia que bendijera a toda la familia de la tierra. Con la circuncisión, Abraham le expresaba a Dios su dependencia absoluta en él. Así como Isaac fue un milagro desde su concepción, el cumplimiento de la promesa de Dios sería también un milagro. Abraham no dependía ni de sus recursos, ni de sus habilidades, ni de sus capacidades para ser padre de multitudes. Circuncidó a Isaac, o cuando circuncido a Isaac mi hijo, es porque dependo absolutamente de Dios. Abraham prácticamente estaba reconociendo, ¿sabe qué? Mire, ¿cuál de los padres que están acá tomaron un curso no prematrimonial? El curso para ser un buen padre. ¿Cuántos cogieron ese curso? Ah, no hay. Entonces lo que pasa es que dependemos de Dios, bendito sea Dios. Abraham estaba reconociendo: Padre, dependo de ti. No es mi capacidad, tú me diste una promesa, en mí sería bendita todas las naciones de la tierra, pero eso no depende de mí, necesito de ti. Es la enseñanza y la lección que nos da Abraham. Abraham hizo pacto con Dios porque Isaac era hijo de la promesa, cuyo cumplimiento dependía de la fidelidad de Dios. Oh, me gusta eso. Espérate, es que me entra una cosa aquí. Porque dice, escúcheme, Abraham hizo pacto con Dios porque Isaac era hijo de la promesa, cuyo cumplimiento, escuche esto, dependía de la fidelidad de Dios y de la fe de Abraham. Wow. Santo Dios. Por eso yo creo, Padre, que tú cumplirás tu propósito en Yesiret, en Riquín, en Oseli y en toda mi descendencia. Santo Dios, te bendigo, Padre, porque depende de tu fidelidad. Él reconocía el cumplimiento de la promesa de Isaac, mi hijo, depende de la fidelidad de Dios y en la fe que yo tenga en lo que Dios me ha dicho. Ahora, obvio que todo el caso de nosotros no fue como el de Abraham. Aquí todos nos hemos nacido en un hogar cristiano. ¿O sí? Oh, qué bendición. Yo no. Santo Dios. Pero qué bueno que Dios me tenía en sus planes. Y aunque yo no sabía, voy a darle su propagandita aunque usted sabe que eso no es así, ¿no? Pero bueno, la gente dice que hay hermanas que dicen que son mamá y papá. Pero en el caso mío, fue mi madre que tuvo fe para creer
que Dios iba a cumplir su propósito en mí, más allá de la circunstancia o de la condición que nosotros nos encontrábamos. Abraham reconoció, no importa lo que pase en el andar, Dios cumplirá su propósito. Abraham circuncidó a Isaac porque creía en la fidelidad de Dios. Abraham, el pacto con Dios es una expresión de fe y de seguridad absoluta en la fidelidad de Dios. El pacto con Dios por los hijos. En el caso de Abraham, Isaac, la circuncisión es un acto de entrega, además de ser un acto de fe y de obediencia. La circuncisión simbolizaba para Abraham entregarle a Dios tanto el milagro como la promesa recibida. Cuando Abraham circuncidó a Isaac, le estaba entregando no solamente el milagro que Dios le había dado, sino que también estaba entregando ¿qué cosa? Su futuro. Mira, el futuro de nuestros hijos está en la mano de Dios. Pero nosotros como padres tenemos la responsabilidad. Cuando hacemos pacto con Dios, estamos diciendo, Padre, ese es tuyo, te pertenece. Abraham dice, reconoció como un acto de entrega a Dios tanto el milagro que había recibido como la promesa. Abraham reconocía que la vida es un don de Dios y que la paternidad es parte de nuestra mayordomía, por la cual, escuche, tendremos que darle cuenta a Dios de lo que se nos dio para administrar. Cada hijo exige de los padres el reconocimiento del don divino, del regalo por lo cual se nos exigirá responsabilidad. Mire, qué bendición. Dios nos ha dado la responsabilidad, Dios nos ha dado hijos porque cree que nosotros estamos en la capacidad de poder enseñarle y instruirle en el camino del Señor. El pacto con Dios por los hijos, en el caso de Abraham, la circuncisión. Pero amados padres, sigamos el ejemplo de nuestro padre Abraham. Hagamos pacto con Dios por nuestros hijos, porque somos nación santa y por tanto nuestros hijos deben de aprender a vivir de manera que se diferencien o se diferencian plenamente de los hijos de este mundo. Hagamos pacto con Dios porque somos incapaces por nosotros mismos de formar generaciones que bendigan a la familia y a las futuras generaciones. Hagamos pacto con Dios porque nuestros hijos son hijos de promesa. Nuestros hijos son hijos de promesa. Amén. Ahora sí alguien lo creyó. De manera que todos han venido a este mundo con promesa de Dios. Hagamos pacto con Dios porque somos mayordomos de nuestra familia y tendremos que darle cuenta a Dios sobre la bendición altísima que Dios nos otorga al darnos la condición de padre. Mire, padre no es solamente que, ay, padre. Ya usted sabe cuando digo hay padre que algo bien. Pero es una responsabilidad grande en todos los sentidos. Mire, y Dios nos ha dado la capacidad para él. Desde que nos dio la oportunidad de poder procrear y ser padre, es porque ya Dios nos tenía preparado. Pero depende de nosotros que hagamos pacto con Dios. Porque un padre que celebra un pacto de fe hace pacto con Dios por sus hijos. Porque Dios es un Dios de pacto.
Así que la primera experiencia nos indica de que Dios es un Dios de pacto. Pero la segunda experiencia dice que la aprobación de la paternidad. Lo primero es pacto de paternidad. Lo segundo, la aprobación de la paternidad. Génesis 22:2 dice, el holocausto, y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. El holocausto era una ofrenda que se tomaba totalmente. Dios le pidió a Abraham la entrega a su hijo Isaac, al que amaba, en holocausto sobre el altar. Es decir, en una ofrenda totalmente consumida por el fuego. Abraham, el padre de la fe, de manera que también es el padre que ora y que edifica altar a Jehová. Abraham es el típico padre que ora. Dios le había pedido que ofreciera a su hijo en el altar. Y en efecto Abraham lo hizo. Abraham es el típico padre que ora y que se mantiene en el altar de Dios por sus hijos. No deje de orar por sus hijos, padre. Padre, no deje de orar por sus hijos. Ahí también entra la madre, está bien. Abraham es el padre que ora y que edifica altar a Jehová. La paternidad de Abraham fue probada. En este aspecto, el padre de la fe vuelve a darnos lecciones. Siguiendo al escrito a los hebreos, Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac porque pensaba que Dios era poderoso aún para levantarlo o para levantarlo aún de entre los muertos. Mire, esto es muy importante, ¿sabe? Dice que Abraham lo ofreció porque lo creyó. Mira, una convicción. Es que el creer es que usted tiene que estar convencido, hermano. Usted tiene que sostenerse en lo que hemos escuchado, en lo que hemos recibido. Y Abraham se sostuvo en eso. Escúcheme, escuche esto. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac. La fe se manifiesta enfrentando a la prueba. Todos seremos probados en este punto. Dice el escritor de la lección, mi intención es resaltar que como padres debemos colocar continuamente a nuestros hijos sobre el altar. Además, es muy importante tener siempre presente que necesitamos orar por el cumplimiento del propósito de Dios para nuestros hijos. Y estar dispuesto, escuche esto, a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para contribuir a que nuestros hijos desarrollen el plan divino para su vida. Esa es responsabilidad nuestra como padres. Hacer todo lo humanamente posible. Oye, pastor, pero si yo le hablo a ese niño, no quiere saber nada del Señor. Bueno, aquí nadie le pasa. Yo predicaré en otra ocasión. ¿Cuántos de nosotros, nuestros hijos? Bueno, esto no lo hice en la lección. Tengo que pedirle siempre mi perdoncito al pastor ahí porque meto mi cuñita yo, ¿no? Pero es que es una realidad. A veces le servimos a Dios y nuestros hijos. Y entonces eso a veces se vuelve como un puñal. Porque tú dices, vivo para Dios, sirvo para Dios y mis hijos
No quieren saber, Señor. Bueno, usted haga lo que le corresponde. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Nuestros hijos están bajo pacto y le pertenecen a Dios, y Dios cumplirá su propósito en ellos. Alguien diga amén. Vamos, alguien que no tenga miedo y diga: Dios cumplirá su propósito en mis hijos. Un padre que le crea a Dios. Porque sí, es verdad, se nos enseñan que debemos de criar a nuestros hijos, y gloria a Dios, y qué maravilloso, y que como debiera, porque es el propósito de Dios. Pero a veces pareciera que no, pareciera, pero Dios cumplirá su propósito en ellos. Porque hay un padre de fe, hay una madre de fe. Voy a seguir. La fe manifiesta. La fe se manifiesta enfrentando la prueba. Todos seremos probados en un punto. La entrega de Isaac sobre el monte de Moriah nos enseña el modelo de caminar para un padre y su hijo. Como padres, debemos aprender a caminar al paso de nuestros hijos cuando son niños, y progresivamente enseñándole a nuestros hijos a caminar al ritmo de nuestro andar cuando superen la adolescencia. Y ese es el caso de Abraham e Isaac. Usted ve cómo esa relación, cómo Isaac caminaba con su padre. Abraham caminaba con Isaac mientras era niño, iba pues al ritmo de ellos. Quizás no le imponía, no le impuso, sino que sencillamente Isaac veía a su padre caminar con Dios. Lo veía íntegramente viviendo para Dios. La entrega de Isaac sobre el monte Moriah nos enseña el modelo de caminar del padre al hijo. La prueba sobre el monte Moriah nos enseña que ningún discípulo escapa a la realidad de ser probado. Si nuestro padre Abraham fue probado, nosotros también seremos probados. Es importante, pues, que en nuestro currículum de enseñanza a nuestros hijos incluyamos lecciones sobre cómo superar las pruebas en bendición. ¿Y cómo se lo podemos enseñar? A la luz de la palabra. La palabra dice: muchas serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Y qué bueno que, ¿sabe? Nuestros hijos deben de ver en nosotros ese tipo de experiencia con Dios que afirmen su fe. Nosotros como familia, como padres, hemos tenido muchas experiencias, de verdad, donde nos ha tocado poner la fe por obra, y ellos han visto el resultado. Y es por eso que ellos de alguna manera también desarrollaron su propia fe, porque han visto la experiencia que su padre terrenal ha tenido con su Padre Celestial. Y ellos han visto cómo el Padre Celestial ha honrado la fe de un Padre terrenal. Y eso va a ir de generación en generación. Dios te dará experiencias que marquen la vida de tus hijos. La prueba sobre el monte Moriah nos enseña que ningún discípulo se escapa de ser probado. Es importante, pues, que nuestro andar o nuestro caminar podamos enseñarle a nuestros hijos. El altar de Moriah nos atestigua de la necesidad de crear un vínculo de influencia positiva sobre nuestros hijos.
Padre, ninguna otra influencia sobre tus hijos puede ser superior a la tuya. Abraham era incapaz de retener a Isaac sobre el altar. Si el hijo hubiese decidido desobedecer al padre y escapar del holocausto, la influencia de Abraham se ve en la credulidad de su hijo Isaac, quien sabiendo que había leña y fuego, pregunta por el animal. Santo Dios. Pregunta por el animal para el sacrificio, recibiendo como respuesta de Abraham: únicamente Jehová proveerá. Escuche esto: la influencia de Abraham sobre Isaac es tan poderosa que el muchacho aceptó ser amarrado sobre la leña que él mismo había cargado. Este es un enorme desafío para los padres de hoy, cuando los hijos son influenciados desde todos los ángulos y por múltiples corrientes. Que Dios convierta a cada padre en la mayor influencia de sus hijos. Alguien diría, mire, espérese. Alguien diría: cosa difícil has pedido. Pero de verdad, y más nosotros, debemos de ser la mayor influencia para nuestros hijos. Ya usted sabe que influencia por donde quiera, que todo tipo de influencia que buscan desviar de la voluntad, del propósito divino, de los parámetros establecidos por la Biblia. Pero nuestros hijos tienen que ver en nosotros la mayor influencia, que ellos anhelen ser como yo y como nosotros, perdón. Pero para eso necesitamos la ayuda del Padre. Que Dios nos ayude a ser la mayor influencia, pero una influencia de bendición. Porque yo siempre me pregunto, bueno, vamos a pensar que la ignorancia de nosotros, pues, cuando no conocemos, caminamos con el Señor. Pero tú no puedes influenciar en tu hijo diciéndole: no tome, no fume. Si él te ve con una de esas, bien, pero bien con hielito y todo. ¿Alguien está aquí? Mire, es verdad, sé que humanamente, pero pidámosle a Dios que nos dé la gracia para que nosotros seamos la mayor influencia de nuestros hijos. Porque si nosotros no lo influenciamos, otro lo va a influenciar. Hay quienes dicen: no, pero es que nadie influencia a nadie. Dice no, que nadie corrompa a nadie. Es que tú nada más necesitas ver un modelo. Un hijo necesita ver un modelo. Si yo hubiese tenido, y Dios bendiga, bueno, ya mi papá anda por otro lado por allá, pero Dios bendiga. Pero hermano, tenemos que ser nosotros la mayor influencia de nuestros hijos. Si yo hubiera tenido una influencia paterna, quizás cuando estaba niño, un buen modelo, quizás no me hubiera evitado mucho eso, bueno, yo no sé si cocotazo, pero me dio unas clases de estrellones en la vida. Porque el modelo que yo vi y yo decidí seguir, era el modelo de mi hermano. Y ese era el modelo que tenía yo. Y mi hermano andaba bien desactivado, descarriado. Y ese fue mi modelo. ¿Alguien está aquí? Pero nosotros debemos procurar ser padres que le den un ejemplo, un buen ejemplo a sus hijos, y que ellos se inspiren en nosotros y sean influenciados y quieran ser como nosotros. Aparte de la imperfección, el altar del monte Moriah, el altar nos elecciona también sobre la respuesta de Dios. Génesis 22:12 dice: y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo
tu único. O sea, amado, Dios siempre actuará a tiempo. Ya Dios vio a Abraham y vio que en su corazón tenía un corazón dispuesto. Estaba dispuesto a entregar a su hijo. No escatimó, pero en el momento oportuno, cuando ya le iba, hermano, no sé si era un Rambo o qué es lo que era que tenía Abraham, pues tenía que ser un cuchillo serio. Pero Dios le dijo, hey, no lo hagas. Dios siempre llegará a tiempo. Yo he dicho, Dios siempre llegará a tiempo. Dios siempre actuará a tiempo a favor nuestro. Escuche esto, Dios siempre proveerá. Por eso dice 2 Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Isaac amarrado sobre la leña nos indica que Dios usará a nuestros hijos para darnos lecciones edificantes a los padres. Padre, usa a mis hijos, Padre. Sigo usándolo. Que representa al hijo del Padre. Abraham, que simboliza a Dios Padre, y el carnero que sustituyó a Isaac, que es tipo de Jesucristo, el sustituto que murió en mi lugar. Encontramos grandes lecciones tanto para padre como para hijo en la experiencia sobre el monte Moriah. Bendito sea Dios. Pero también, número 3, en la celebración de paternidad dice el número 3, la experiencia número 3 dice responsabilidad de la paternidad. La paternidad involucra responsabilidad. Todo padre debe asumir el compromiso ante Dios de formar a su hijo, el deseo de hacer la voluntad de Dios, teniendo como premisa que el primer aprendizaje del hijo se da por el ejemplo. El padre procurará él mismo hacer la voluntad de Dios para depositar así en su hijo el mismo deseo de vivir conforme a la voluntad de Dios. Es lo que prácticamente decíamos en antes. Tenemos que ser el ejemplo. La mejor predicación es con el ejemplo. Que ellos vean. Un día yo andaba por allá haciendo la obra de Dios, porque a mí me gusta hacer esas obras. O sea, esa obra cuando tú ves que tú... Santo. Y un día me tocó ir a hacer la obra del Señor. Un día de cumpleaños de mi hijo. Y tú sabes que, bueno, está obvio un poquito más adolescente. Pero recuerdo que él le decía a la mamá, mi esposa, dice, ay, yo me siento bien porque yo sé que mi papá está haciendo la obra del Señor. Porque es lo que él me ha visto hacer toda, desde que tiene uso de razón. Servirle a Dios, vivir para Dios. Debemos de modelarle con nuestro ejemplo. La tercera gran experiencia en relación entre Abraham e Isaac fue el matrimonio del heredero de la promesa. Aparece en la escena el criado de Abraham llamado Eliezer. Abraham comisionó a su mayordomo para que fuera a tierra de su origen y encontrara allá una mujer virgen para casar a Isaac. Y de esta manera impedir que el hijo de la promesa se uniera su vida con alguna cananea. Es nuestra responsabilidad infundir en nuestros hijos la visión bíblica de la vida. Tenemos que ayudar a nuestros hijos a tomar decisiones sabias y enmarcadas dentro de los patrones y principios bíblicos. Me bendice mucho, dice el escritor, asimilar que Abraham no solo influyó en su hijo Isaac, sino
hasta en su mayordomo y en sus trabajadores. Resulta muy edificante estudiar el capítulo 24 de Génesis y ver el desarrollo de los eventos y comprobar cómo el mayordomo somete a Dios en oración la misión que le había sido encomendada. El mayordomo sometió a Dios la misión que le había dado a Abraham. Sabía que sin la ayuda de Dios no iba a poder. Dios programó los eventos para que ocurrieran tal y como Eliezer lo había pedido. Recuerde pues el capítulo 24, versos 16 al 21, ahí vemos pues cómo este criado oró. No tenemos tiempo, pero Isaac recibió a Rebeca como respuesta de la oración de su padre Abraham y de su mayordomo Eliezer. Nuestros hijos disfrutarán las bendiciones por las cuales nosotros hayamos orado y Dios concedido. Padre, gracias, Padre, por mis hijos. Dios rompe los límites para introducirnos a una nueva dimensión. Dios le respondió a Abraham mucho más allá del límite de su entendimiento. Dios le respondió a Eliezer mucho más allá del límite de su capacidad. Dios le respondió a Isaac mucho más del límite de su expectativa. Considerando la tarea de Eliezer para encontrar esposa para Isaac, encuentro al menos 3 elementos clave que constituyen parte de la responsabilidad formativa de un padre para sus hijos. Número 1 es la oración. Diga conmigo, la oración. ¿Por qué la oración? Porque Eliezer oró con Abraham antes de salir al cumplimiento de su misión. Oró también por el desarrollo de la misma. Pero número 2, también vemos el Espíritu Santo. El nombre de Eliezer no se menciona en el capítulo 24 de Génesis. Sin embargo, por el capítulo 15 del mismo, sabemos el nombre del mayordomo Abraham. Eliezer pues es el tipo del Espíritu Santo, quien le da dones y embellece a la novia para el encuentro con su novio. Pero también número 3 dice la necesidad de recibir instrucciones. Eliezer formuló el plan personal a partir de las instrucciones recibidas de Abraham. Nuestra responsabilidad es enseñar a nuestros hijos a seguir las instrucciones de vida divina, contenidas por la palabra. Dios nos ayude y nos dé la gracia para poder instruir a nuestros hijos con responsabilidad, porque la paternidad lleva consigo también responsabilidad. Y número 4, el legado de la paternidad. La cuarta gran experiencia entre el legado de Abraham es la bendición para la prosperidad. Génesis 25:11 dice: y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac, su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Isaac fue bendecido por Abraham en la circuncisión, en el altar del monte Moriah y en su matrimonio con Rebeca. Antes de morir, Abraham le dio a Isaac la bendición formal de padre. Y con esta bendición, Isaac también por el resto de su vida. Retomamos Génesis 25:11. Y bendijo Dios a Isaac. El mayor legado, escuche esto, padre, que podamos dar a nuestros hijos es la bendición de Dios. No somos perfectos, como no lo fue Abraham, pero la marca de nuestros hijos será la bendición que impartamos sobre ellos. La mayor bendición y el mejor legado que le podemos dar a nuestros hijos es la bendición de Dios. ¿Alguien está acá conmigo? Yo le digo, ya tengo que cerrar, pero hace unos días, pues, bueno, entre tantos,
Misericordia. Dios se llevó al papá de mi secretaria. La semana pasada lo enterramos. Y ese era un hombre sencillito. No, tú no lo veías aquí en el altar, ni era un hombre reconocido, ni era una cosa así que todo. Escúcheme. Y no le dio una herencia, no le dio un par de hectáreas ahí a la sierva. No le dio cuenta de banco. Sí, no tenía, pues, chevo. Pero le dio el legado más grande que alguien le puede dar a su hijo. Hasta el último día, viviendo para Dios, sirviendo para Dios. Bendito sea Dios, porque la tierra pasará, el cielo y la tierra pasará, pero su palabra no pasará. Padre, gracias por la bendición que nos has dado de poder ser Padre, Dios, en esta hora. Yo quiero que alguien se ponga de pie en esta hora, en el nombre de Jesús. Celebremos la paternidad, pero la paternidad de Dios. Un padre de la fe reconoce la paternidad como un don de Dios y a la vez como una responsabilidad que exige nuestro mayor empeño y en el ejercicio de una mayordomía espiritual al modelo bíblico en un mundo que pretende borrar la influencia de la Biblia en todas las áreas del quehacer humano. Es nuestro deber retomar la paternidad según el modelo de Dios. Por eso te digo, decimos hoy, abre mis ojos, oh Cristo. Nos alegra saber que este mensaje ha llegado a tu vida. Suscríbete y comparte este video para que más personas reciban esta palabra de fe y esperanza. Sigue escuchando a Dios. Dale clic a estas recomendaciones.